Juan, el capítulo 6, el verso 63, dice claramente que Él ha venido para darnos vida por medio de su palabra. Dice: las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, dice la palabra. Tenemos que hacer una diferencia muy importante entre la palabra de la ley y la palabra de la gracia. Aunque es la misma palabra, recuerde que Dios es un Dios procesual. ¿Por qué procesual? Porque Dios en el Antiguo Testamento habló por medio de los ángeles y por medio de los profetas. Y en el Nuevo Testamento habló por medio del Hijo. Por eso Hebreos, el capítulo número 1, el verso número 1 dice claramente que Él ahora ha venido o está hablando por medio del Hijo, que en otro tiempo, en el tiempo antiguo, habló por medio de los profetas y por medio de los ángeles, dice la palabra. Entonces, en la ley se recibió una justa retribución, y aquellos que no obedecieron la ley de Moisés dada por Dios a los ángeles por medio de un mediador llamado Moisés, que es lo que habla Hechos, el capítulo 7, 30, 32, 34 y 35. Entonces recibieron una justa retribución, que es lo que habla Hebreos, el capítulo número 2, verso 1, 2, 3 y 4. Pero la gente no está entendiendo la diferencia entre lo que es la ley y el Evangelio. Entonces hoy en día necesitamos entender que la palabra de Jesús es la palabra que produce vida. Que aunque se hable o se toquen los temas del Antiguo Testamento, se tienen que ver desde la óptica del Nuevo Testamento. Porque en la óptica del Nuevo Testamento está hablando literalmente Jesús. Por eso nosotros tenemos que predicar el Evangelio desde la óptica del Nuevo Testamento, sin olvidarnos del Antiguo Testamento. Cuando entendemos esto, sabemos qué es Evangelio y qué no es Evangelio. Hoy lamentablemente las iglesias están careciendo de Evangelio, porque las iglesias están hablando de prosperidad, están hablando de temas almáticos y dogmáticos. 5 maneras para ser próspero, 5 maneras para ser un gran empresario, 5 formas para tener una familia linda, estable y perdurable, 5 formas para ser un hombre amado, 5 maneras para tener una amada esposa, 5 formas para ser un hombre de Dios. Pero eso es un evangelio antropocéntrico, es un evangelio antropológico, es un evangelio que está hablando del hombre y no está hablando de Jesús, y no está hablando del evangelio. Entonces necesitamos entender, o necesitamos regresar a la fuente. ¿La fuente quién es? Jesucristo. La fuente es su palabra. Lamentablemente estamos haciendo doctrinas de hombres y lamentablemente estamos sacando conclusiones que no son. Hoy nuestras iglesias están careciendo del verdadero evangelio y se está viviendo una dictaprobancia en la palabra, y se está haciendo una amalgama entre una cosa y la otra. El evangelio humanista, el evangelio se ha centrado en el hombre y no se está centrando en lo que Jesús ha venido a hablar. De ahí la importancia del tema en esta tarde es: no sea rebelde a Dios. Usted dirá, esas predicaciones, ¿de dónde las sacamos? Pues de la palabra. No puedo yo predicarle en esta tarde sea un hombre de éxito, porque eso es un evangelio humanista. Yo no le puedo predicar esta tarde a usted la estrella, porque la estrella no es usted ni soy yo. La estrella resplandeciente es Jesús, dice la palabra. Yo no le puedo predicar en esta tarde de un evangelio que solamente le está levantando el alma. El psicólogo le llega hasta el alma, pero la palabra de Dios llega hasta el espíritu. Y lamentablemente se habla en nuestras congregaciones del alma nomás, pero no está hablando del espíritu. La Biblia dice que todo nuestro ser sea irreprensible e inicia por el espíritu, diciendo espíritu, alma y cuerpo. Entonces estamos acostumbrados a alimentar solamente el alma, pero no estamos entendiendo las palabras que Jesús ha venido hablando a la iglesia para que la iglesia tenga la vida. Las palabras que yo he hablado, dice Jesús, son espíritu y son vida. Pedro en Juan también está diciendo: ¿a quién iremos? ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Pero el mundo está yendo a un pastor determinado. El mundo está yendo a una iglesia determinada. El mundo está mirando a dónde nos acobijamos.
¿O qué cobertura queremos tener? ¿La del hombre? ¿La de una institución? ¿La de una religión? Cualesquiera que sea. Cuando la Biblia está diciendo que las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Entonces el título en esta tarde es ese: no sea rebelde a Dios, no sea rebelde a su palabra, no sea contumaz a su palabra, no sea obtuso a la palabra del Señor. Nos gustan las predicaciones y las enseñanzas que nos motivan solamente, aquellas que nos hablan solamente de fe, aquellas que nos hablan solamente de adquirir, comprar, tener, poseer y ser. Pero no nos interesan las palabras de Jesús. Y esa es la gran diferencia entre la ley y el Evangelio. El Evangelio produce vida, el Evangelio exhorta, el Evangelio consuela, el Evangelio es la palabra viva que salió de la boca de Jesús. Y por eso tenemos que hablar su palabra. Aunque el texto está en Isaías, en el capítulo 1, tenemos que entender que aunque Dios estaba hablando para el pueblo de Israel, también está hablando para la iglesia, también está hablando para una familia, también está hablando para una persona, también está hablando para un joven, también está hablando para una vida de ministerio, también está hablando para cualquiera de nosotros. La Biblia tiene diferentes niveles y no estamos entendiendo sino un solo nivel, y ese nivel nos está desviando lamentablemente de la correcta y verdadera palabra. Así que Isaías, el capítulo número 1, del verso número 1, por favor, el verso número 10 o 9 para ser más exactos. Yo lo tengo en Nueva Traducción Viviente. En su pantalla lo van a tener en Reina Valera 1960. Voy a leerlo primero en Reina Valera 1960 en la pantalla. Usted siga la lectura. Yo le invito a algo importante. Usted no crea lo que yo estoy explicando. Crea lo que dice la Biblia. Hay dos grupos de personas en la Biblia. Unos son los de Tesalónica y otros son los de Berea. Los de Tesalónica eran personas que no indagaban en la palabra, sino que tragaban entero lo que decía el expositor de la palabra. Pero los de Berea eran diferentes. Los de Berea indagaban en las escrituras. Los de Berea verificaban si lo que Pablo decía era verdad, era correcto. Pues nosotros, esta iglesia tiene que ser una iglesia que indague en las escrituras, una iglesia que abra la Biblia, una iglesia que profundice en la palabra, no una iglesia que trague entero lo que un hombre está hablando, sino una iglesia que realmente tenga vida, anhele la palabra, quiera la palabra, desee la palabra. Debemos tener anhelo por la palabra. Cuando uno está enamorado, pues uno se le nota, a las personas se le nota cuando están enamoradas. Cuando una persona no está enamorada es pálida, ojerosa y sin ilusiones. Pero cuando una persona está enamorada, se le nota, sus ojos son radiantes, su color de piel cambia. Es completamente diferente, es gozoso, se levanta temprano, se baña hasta 3 veces al día porque está enamorado. Pero cuando una persona no está enamorada, ve todo como rutinario, no le interesa, la palabra de Dios le parece secundario, algo que no tiene propósito, aburrido además, se duerme en el culto, le coge el sueño, bosteza 10 veces, se para al baño 4 veces. Pero cuando usted ama la palabra, cuando usted anhela la palabra, cuando usted desea a Jesús, cuando usted quiere ver a Jesús, conocer a Jesús, entonces usted anhela su palabra. Entonces usted sueña con Él, entonces usted lo anhela, entonces usted lo necesita. Así como cuando un partido de fútbol Henry lo vive, pues debe vivirlo también en Cristo Jesús, con gozo, con alegría, con vehemencia, con parresía, con valentía. Porque más con Cristo es que tenemos libertad, con Cristo es que tenemos verdad, con Cristo es que tenemos salvación. Sin Él y sin la palabra de Él no hay nada. Lo demás es vacío, hueco, rutinario, absurdo. Pero cuando usted y yo conocemos a Jesús, nuestra vida cambia por completo. Por eso Dios ha venido hablándole al pueblo de Israel, pero hoy le habla a la iglesia. Y al pueblo de Israel le está hablando por un periodo de 200 años, y durante esos 200 años, 70 años usa el profeta Isaías llamándole a la atención a 4 reyes, para que esos 4 reyes reaccionen al mensaje de Dios. Hoy el mundo debe reaccionar al mensaje de Jesús. Hoy el mundo debe reaccionar
mencionar el mensaje del Espíritu Santo. Apocalipsis dice que hoy el Espíritu Santo es el que está hablando a la iglesia, y la iglesia no está entendiendo el Evangelio. La iglesia está queriendo entender lo que el hombre habla para su satisfacción personal, pero no para la vida espiritual. Hoy necesitamos un evangelio verdadero, basado en la palabra, no del hombre, sino de Jesús. Hoy necesitamos conocerlo y hacer los cambios profundos en nuestro espíritu. Por eso Isaías dice de la siguiente manera en el capítulo 1, por favor síganme en la lectura. Dice: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio sobre Judá y Jerusalén. Dos ciudades, Judá y Jerusalén, dos reinos, Judá y Jerusalén, que son los mismos israelitas de aquella época. Una cosa son los israelitas, otra cosa son los judíos, otra cosa son los hebreos, pero no estamos haciendo la diferencia en esos tres grupos, hasta en cuatro grupos. Pero hoy en Isaías dice: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio sobre Judá y sobre Jerusalén. En días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. ¿Cuántos reyes? 4 reyes. Isaías no era amado. Isaías era detestable. Isaías era abominable para los reyes de Judá y de Jerusalén. Porque Isaías sí estaba hablando las palabras del Señor. No estaba hablando un tema antropológico de que compren, hagan, y va a ser lindo y va a ser hermoso y van a viajar por las naciones y van a ser los mejores, y ustedes, Israel y Jerusalén, van a ser maravillosos. Eso es lo que se habla en las iglesias. Si en la iglesia a usted le hablan de prosperidad, usted está feliz. Si en la iglesia le habla de sanidades, de profecías, usted está contento. Pero si se le habla la palabra de Jesús, nos ponemos serios. Pero tenemos que edificarnos con esa palabra. Dice entonces la palabra que en esos días Dios le dio a Isaías una visión para estos 4 reyes que estaban gobernando Jerusalén y que estaban gobernando Judá. Versículo número 2, por favor. Dice: oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Jehová para el Antiguo Testamento. Recuerde que es el nombre impronunciable del Dios invisible, que en el Antiguo Testamento no tenía un nombre, sino que era el tetragramatrón, YHWH, el verdadero nombre. El nombre revelado fue en el Nuevo Testamento. Pero hablemos aquí como Jehová. Dice entonces: y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Miren lo que dice el Señor por medio del profeta al pueblo de Israel, o a los judíos. Oí, dice, crié hijos y engrandecílos, y ellos se rebelaron contra mí. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Se rebelaron. Dios los crió, Dios los engrandeció, pero se rebelaron. Y eso sucede hasta en las familias, ¿no? Los padres crían a los hijos, le dan lo mejor, lo guían en la palabra, y los muchachos se rebelan. Cuando llegan a la edad de los 14, 13 años, los teenagers ya quieren vivir un mundo y no quieren conocer al Salvador, y no quieren escuchar los mensajes del padre y de la madre. Pero qué bueno cuando los jóvenes escuchan el mensaje de Dios y el consejo de sus padres y obedecen a sus padres. Cuando la Biblia dice que honra a tu padre y a tu madre, está hablando de eso. No está hablando de que solamente le dé cosas, sino que está hablando de que obedezca a su papá y a su mamá, porque ellos quieren lo mejor. Pues Dios está queriendo lo mejor para Israel, pero Israel está siendo obtuso. Dice la palabra en el verso número 3: el buey conoce a su dueño. Miren el símil que Dios usa aquí. El buey conoce a su dueño, y el asno al pesebre de su señor. Israel no conoce. Increíble, ¿no? Mire el símil. Dios le dice: mire, un burro conoce a su señor. Un burro, un animal que no tiene sino alma, porque el animal tiene alma, que son los instintos, pero no tiene espíritu. Un animal no tiene espíritu. Pero sin embargo el burro sí conoce a su señor, a su amo. Y hay hijos que no conocen ni a su propio papá ni a su propia mamá, y mucho menos al Señor. Y dice entonces: ojo, y el asno al pesebre de su señor, Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Qué duras palabras Dios eterno está usando con el pueblo de Israel.
Está diciendo mi pueblo que lo crié, que lo engrandecí. Mi pueblo por el cual va a venir el Mesías, el Salvador. Mi pueblo es un pueblo obtuso. Es un pueblo que no quiere conocerme. Es un pueblo que no quiere tener relación con Dios. Es un pueblo que no desea buscar mi presencia. Verso número 4, por favor. Oh gente pecadora, dice el Dios a Israel. Un pueblo cargado de maldad. Mire los conceptos, los epítetos además. Un pueblo cargado de maldad. Generación de malignos. Hijos depravados. ¿Cómo Dios se refiere a Israel? Y estamos hablando del pueblo de Dios. Estamos hablando del pueblo de Dios. No estamos hablando de cualquier pueblo. Miren cómo Dios está llamándole la atención a Israel para que reaccionen, para que no se rebelen. Y hoy lo está haciendo con la iglesia, porque la iglesia se está desviando. La iglesia no está entendiendo qué es evangelio. Entonces está diciendo, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, tornáronse atrás, se devolvieron. ¿Qué dice Hebreos 10, 38, 39? A mí no me agrada, dice el Señor, aquellos que retroceden para perdición, dice la palabra. ¿A Dios le agrada aquellos que retroceden? No. La Biblia dice que a Dios no le agrada aquellos que teniendo relación con Dios se están retrocediendo. ¿Para qué? Para perdición. ¿Para perdición de qué? De su vida, de su alma. En el verso número 5, por favor, dice de la siguiente manera, el verso número 5. ¿Para qué habéis de ser castigados aún? Todavía os revelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón está doliente. O sea, en otras palabras, no hay nada. Israel está mal, no entendido. Su cabeza no entiende, están dolidos, pero no tienen conocimiento de la verdad. Verso número 6, por favor. Dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa ilesa, sino herida. Hinchazón y podrida llaga no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Y hace referencia a Jesús. El profeta está hablando del Salvador, que va a venir. Verso 7, por favor. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida de extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Isaías le está profetizando a Israel que van a ser destruidos, que van a ser destruidos. Dios dándole oportunidad al pueblo de Israel diciéndole, venga, arrepiéntanse, regresen, vuelvan a la fuente que soy yo, su Salvador. Y eso es lo que está diciendo la iglesia hoy, venga, regrese a la fuente, regrese a la palabra, deje de estar viendo Facebook 4 horas y busque mi palabra, venga a la fuente. Pero la fuente hoy en día es YouTube y Facebook, e Instagram y todas las redes que nos están enredando. Porque no estamos teniendo tiempo para el Salvador y no estamos teniendo tiempo para la palabra. Y el Señor le dice, venga, venga, regresen. Están diciendo entonces que van a ser destruidos y no han entendido. Dice entonces, comida de extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Verso 8, por favor. Y queda la hija de Sión, o sea Jerusalén, como choza en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Cuando una choza, cuando recogen la siega, recogen todo y meten todo en una choza, guardan todo y esa choza queda llena, repleta, sucia. Así queda el pueblo de Israel. Así iba a quedar a causa de su desobediencia, a causa de no buscar la presencia del Señor, a causa de no devolverse al Salvador. Verso número 9, por favor. Dice el 9, y si Jehová de los ejércitos no hubiera hecho, o sea, Dios tuvo ¿qué? Misericordia. Si Jehová de los ejércitos no hubiera hecho que nos quedasen muy cortos residuos, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Esos muy cortos residuos es el remanente que Dios está guardando hoy y que guardó para el pueblo de Israel. Esta versión es un poco ambigua, pero yo quiero leer la versión Nueva Traducción Viviente para entender un poquito más, y aquí ya está lo más importante. Entonces dice la palabra en la versión Nueva Traducción Viviente. Escuche por favor, si usted la tiene, qué bueno. Dice,
Estas son las visiones que tuvo Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén durante los años en que Uzías, Jotán, Acaz y Ezequías eran reyes de Judá. Escuchen, oh cielos, y presten atención, oh tierra. Esto dice el Señor: los hijos que crié y cuidé se han rebelado contra mí. Hasta un buey conoce a su dueño, y un burro conoce los cuidados de su amo. Pero Israel no conoce a su amo. Mi pueblo no reconoce mis cuidados a su favor. ¡Qué nación tan pecadora! Pueblo cargado con el peso de su culpa. Está lleno de gente malvada, hijos corruptos que han rechazado al Señor, han despreciado al Santo de Israel y le han dado la espalda. ¿Por qué buscar más castigo? ¿Se rebelarán para siempre? Tienen la cabeza herida, el corazón angustiado. Desde los pies hasta la cabeza están llenos de golpes, cubiertos de moretones, contusiones y heridas infectadas, sin vendajes ni ungüentos que los alivien. Su país yace en ruinas y sus ciudades han sido incendiadas. Los extranjeros saquean sus campos frente a sus propios ojos y destruyen todo lo que ven a su paso. La hermosa Jerusalén estaba abandonada, como el refugio del cuidador en un viñedo, como la choza en un campo de pepinos después de la cosecha, como una ciudad indefensa y sitiada. Si el Señor de los ejércitos celestiales no hubiera perdonado la vida a unos cuantos entre nosotros, habríamos sido exterminados como Sodoma y destruidos como Gomorra. El capítulo número 1 de Isaías, porque es muy largo, solo estamos leyendo hasta el verso número 9. El capítulo número 1 de Isaías está dividido en 3 ramificaciones. La primera parte es el llamado a su desobediencia. Eso es lo que está haciendo el Señor, el llamado a su desobediencia. La segunda parte le está llamando a la falta del entendimiento y a que se arrepientan, a que regresen al Salvador. Y la tercera parte está hablando acerca del juicio y de la redención de Jerusalén. Pero hoy nos vamos a dedicar un momentico simplemente al llamado que Dios está haciendo para que regresemos, porque hemos desobedecido lamentablemente. Hemos desobedecido su palabra. Hemos desobedecido lo que Dios está hablando aquí. Hemos desobedecido. Esta era una nación, o es una nación obtusa lamentablemente. Israel ha sido la nación que Dios ha escogido para que por medio de esa nación venga ¿quién? El Mesías, el Cristo. Isaías ha profetizado 700 a 750 años antes de que Jesucristo venga. Y durante 200 años entonces ha profetizado al pueblo de Israel que por favor se arrepientan. Entonces hay un reino que es el reino de Israel supuestamente, pero se divide en 2 reinos realmente. En el reino de Jerusalén y el reino de Judá. Hay 12 tribus. 2 tribus se van para el sur, que es Judá y Benjamín. Y 10 tribus se van para el norte, que son los llamados, ¿recuerden ustedes? Samaritanos. Por eso la Biblia dice que judíos y samaritanos no se podían ver entre sí, porque aunque eran del mismo pueblo, los samaritanos se mezclaron con todas las religiones que había del momento, con todos los dioses paganos que habían del momento, y solamente Judá quiso mantener la relación con Dios. Sin embargo, Dios les está llamando la atención a ellos, diciéndole que por favor se arrepientan, que vuelvan, que regresen, que va a venir destrucción repentina porque ustedes no quieren regresar a mí, dice el Señor al pueblo de Israel. Dios les está diciendo, mire, va a venir problemas si ustedes no me buscan, va a venir dificultades. Entonces Dios permitió que Isaías hablara durante 4 periodos de reyes gobernaron. Y ahí dice la palabra claramente que estaba el rey Uzías,
el rey Jotán, el rey Acaz y el rey Ezequías. Por eso Isaías era odiado, porque Isaías estaba diciéndole la verdad a estos reyes, diciéndole: vea, por favor, vuelvan, por favor, busquen al Señor, por favor, regresen, por favor, caven en la fuente, por favor. Pero ellos no hicieron, lamentablemente, caso. Y eso ocurre hoy también en nuestros días. La iglesia hoy se ha dedicado a hacer un club social y no a predicar el evangelio. Hoy la iglesia no está predicando la verdad bíblica, sino que está predicando el humanismo y la antropología. Está predicando su propia cosmovisión. Está predicando cómo ganar dinero. Está predicando cómo satisfacer sus deseos. Pero no está predicando el evangelio para que las personas tengan la vida eterna. Porque uno le pregunta a las personas: ¿para ti qué es la vida eterna? Entonces la gente piensa y dice: no, para mí la vida eterna es cuando yo me muera. Pues no. Juan capítulo 17, el verso 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Cuál es la vida eterna? Conocer a Jesús. Si no conocemos a Jesús, no hay vida eterna. Usted puede estar en la iglesia más grande de London o de Canadá o de cualquier país y puede tener toda la música linda y hermosa y el sonido y luces, cámara, acción, y puede tener danzas, banderines, puede tener todo lo que usted quiera. Pero si no conocemos a Jesús desde la palabra, esa iglesia no tiene vida eterna. Esa iglesia puede tener toda la economía del mundo, pero si esa iglesia no tiene relación viva con el Espíritu Santo, no tiene relación viva con Jesucristo, viva con Jesús, no lo conoce, no tiene vida. Por eso la Biblia dice: el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Entonces usted dirá: no, pero entonces los testigos de Jehová no tienen la vida porque ellos solamente creen en Jehová. Sí, es cierto. Pero hay cristianos, entre comillas, que tampoco tienen la vida. Porque aunque están sentados en una silla, no están entendiendo el evangelio, o no están recibiendo el verdadero evangelio, o lo que es peor aún, no quieren ser como los de Berea, sino como los de Tesalónica. Tragan entero, pero no indagan en las escrituras, no cavan en la palabra de vida, y tenemos que regresar a la palabra de vida. Hoy es el tiempo de regresar a Jesús. Hoy es el tiempo de regresar a su palabra, su palabra. Ya las iglesias no abren la Biblia. Ya los pastores no abren la Biblia, porque los pastores están hablando de sus chocoaventuras. El pastor cita un versículo pobre, lo tergiversa y habla de su chocoaventura, que estuvo en Miami, que Dios lo bendijo con chaquetas, zapatos, que le regalaron un yate. La gloria sea para el Señor, aleluya. Y todo el mundo aplaude y ríen. Y además toman nota, dice: ay, mi pastor tan lindo, mi pastor, qué lindo mi pastor, estuvo en Miami, qué hermosura, qué unción. No, ese es un obtuso que no está entendiendo qué es el evangelio. Ese es un obtuso que no está predicando la verdad. Ese es un obtuso que está predicando de sus chocoaventuras y no está predicando la palabra de vida. Regrese a la palabra. Y eso es lo que Dios le está hablando al pueblo de Israel por medio de Isaías, diciéndole a Acaz, a Jotán, a Ezequías: vengan, reyes, regresen nuevamente y tengan relación conmigo. Porque aunque yo los crié, ustedes no están reconociendo las grandes cosas que yo he hecho para el pueblo de Israel. Pues Dios abrió el mar rojo para el pueblo de Israel y pasaron secos. Pues Dios puso una nube en la noche, una antorcha en la noche para el pueblo de Israel, y estuvieron con luz y calor. Pues Dios puso cosas impresionantes para el pueblo de Israel. Pero aún así, ellos quieren desconocerlo por completo. Isaías está allí diciéndole: mira, el Señor dice. Hoy Dios está hablando por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo, llamando a la iglesia a que busque la palabra, a que busque su presencia, a que tengamos relación con Él. Ven y ponte en justa relación con Él. Ven y ponte una vez más en la relación plena con Él.
Pero la gente se está durmiendo en las iglesias. Pero la gente no está entendiendo el evangelio. O no se le está predicando el evangelio. Tenemos que regresar nuevamente, volver en amistad con Él, dice la palabra, volver en amistad con el Salvador, volver en amistad con Cristo. Entonces, el pueblo de Israel se estaba torciendo completamente. Lo que es peor aún, está diciendo la palabra que va a venir destrucción repentina. Está diciendo que va a venir destrucción repentina y ellos no lo creían. Pues déjeme decirle que más adelante la destrucción vino por medio de los asirios. Y toda Jerusalén fue raída. Los asirios destruyeron Jerusalén, la gran ciudad, la hermosa ciudad, la ciudad de Sión. Pero seguían siendo tercos y tercos. Que vengan, que busquen al Señor, que regresen, que vuelvan en amistad con Dios. Y no querían. Y no querían y no quisieron. Entonces el Señor les dice, ok, porque como Dios es soberano y en su poder coercitivo, Dios permite y además le envía, ya que no quieren tener relación con Él. Por eso a veces la gente pregunta, ¿por qué me pasa tal cosa? Porque su merced no quiere tener relación con Él. Y después le echa la culpa a Dios, o a su papá, o a su mamá, o a sus hermanos. Si es usted que no quiere tener relación con Él. Y usted se pone bravo con Dios porque le pasan cosas, pero es usted, la soberanía de Dios lo permite porque usted no quiere regresar a tener una amistad plena con Él. ¿Entiende usted esta tarde lo que le estoy diciendo? Y le echamos la culpa al amigo, a la hermana, a la familiar, a la cuñada, al papá. No, es usted que no quiere tener relación con Dios. Y Dios le dice al pueblo de Israel, mira, regresen. Los asirios lo destruyeron. ¿No quisieron? Ok. Entonces siguieron en su tónica de no buscar la presencia del Señor. ¿Qué ocurrió? Los babilónicos lo llevaron cautivos ¿por cuántos años? 70 años en un cautiverio. Imagínense, 70 años. Ah, ustedes no me quieren buscar. Ah, pueblo de Israel contumaz, duro. Ustedes no quieren leer la ley de Moisés, no quieren vivir la palabra, no quieren buscarme. Pueblo contumaz y duro. Entonces, aquí está el exilio con el imperio babilónico. ¿No quieren buscarme? Eso es lo que sucede hoy con el mundo actual. ¿No quieren buscarme? Dice Jesús, ¿hoy no me quieren buscar? Bueno, pues yo te doy la libertad porque es tu voluntad. La Biblia dice claramente en el libro de Deuteronomio, ¿no? Pongo el bien, pongo el mal. Él solo también lo dice. Pongo el camino del bien, pongo el camino del mal. Elige el bien para que te vaya bien. Pero normalmente elegimos ¿qué? El mal. Y después decimos, Señor, ¿por qué me pasa a mí? Y el Señor va a decir, porque yo te dije, pero como tú eres tan terco, obtuso, contumaz, malcriado, porque tú te crees el valiente, porque nos creemos los valientes, nos creemos la estrella es Él. El sol no es Luis Miguel, el sol de justicia es Jesucristo, Él es el Cristo eterno. El sol no es usted no es la niña de los ojos de Él. Está mal interpretado el texto. Es que soy la niña de los ojos del Señor. No. Somos hijos de Dios si tenemos relación con Él. No somos hijos de Dios si no tenemos relación con Él, si no obedecemos su palabra, si no lo buscamos. El pueblo de Israel era un pueblo obtuso. Es más, si usted va conmigo a Romanos, el capítulo número 10, por favor, acompáñenme a Romanos 10. No lo ponemos en la pantalla para que usted no sea perezoso, por favor, porque si no, no va a la Biblia. Romanos capítulo número 10, verso número 1 al 4, por favor. Romanos capítulo 10, verso número 1 al 4. Lo tengo en Nueva Traducción Viviente, por favor. Miren lo que dice la palabra. Pablo está hablando aquí a los romanos y dice, amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas
lleguen a ser salvos. Pregunto, ¿los israelitas hoy son salvos? ¿Sí o no? No, no son salvos. Los israelitas no son salvos. No son salvos hasta el día de hoy. Entienda usted. Se ha enseñado mal la palabra. Claro, amamos al pueblo de Israel. Claro que sí. Oramos por el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel hasta el día de hoy sigue siendo un pueblo obtuso. ¿Sabe qué significa la palabra Israel? ¿Qué significa la palabra Israel? El que pelea con Dios. El que lucha con Dios. Por eso Dios le dijo a Israel: te pondré el nombre Jacob. Jacob, engañador, pero no es engañador, es suplente realmente. Pero bueno, Él está diciendo aquí al pueblo de Israel: mire, amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos, porque no lo son. Los judíos ortodoxos todavía no han creído en el Cristo, en el Mesías, en el Salvador, en Jesucristo. Y como no tienen al Hijo, no tienen ¿qué? Es clarísima la palabra. Miren lo que sigue diciendo el apóstol Pablo a su propio pueblo judío. Dice: yo sé que ellos, dice Pablo, yo sé que ellos, los judíos, mis coterráneos, mis paisanos, mis familiares, mis amigos, yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal que encausado. ¿Los judíos tienen fervor por Dios? Claro, usted ve a los judíos en Israel. Los judíos son todos juiciosos con sus filatelias, sus gorritos, su kipá. Se pone la palabra aquí porque no es aquí, sino aquí. Y van al muro de los lamentos una y otra vez y meten las filatelias y los papelitos en los muros para que Dios les responda. Y prenden la menorá. Y tienen todas las fiestas judías. 7. De hecho, hoy en muchas partes del mundo, inclusive aquí, muchas iglesias cristianas, qué lamentable, están celebrando la fiesta de las primicias. ¿Y sabe cuál es la fiesta de las primicias? Dinero. Los pastores están pidiendo dinero. Usted tiene que traer todo el dinero del mes de enero o la primera quincena y la tiene que traer hoy aquí al altar. Y traiga su celular y traiga su carro, porque esas son las primicias. Pues déjeme decirle que eso no son las primicias. La primera carta de los Corintios, el capítulo número 15, dice la palabra que las primicias es ¿quién? Cristo. Cristo las primicias. Jesús es el primero que resucitó de entre los muertos. Eso dice primera carta de los Corintios, capítulo 15. Jesús es las primicias. Pero como están acostumbrados a celebrar la fiesta judía, si los cristianos están copiando al judaísmo, no están entendiendo el evangelio, están entendiendo la ley de Moisés. Que aunque es buena, aunque está vigente para unas cosas, entiéndase bien, no es la palabra de Dios en su totalidad. Por eso Juan 1:18 dice que Moisés trajo la ley, pero la gracia y la verdad, ¿quién la trajo? Jesús. Tenemos que hacer una gran diferencia entre la palabra que Dios le dio a Moisés para un pueblo específico, en un tiempo específico, y la palabra de Jesús, que es la que produce la vida. Pero la gracia y la verdad. ¿Cuál es la verdad? Todo el mundo tiene una verdad. Los adventistas tienen una verdad, los mormones tienen una verdad, los católicos tienen una verdad, los cristianos como nosotros, aunque hay bautistas, hay carismáticos, carismaniáticos, pentecostales, hay de todo. Sí, pero ¿dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde están los pentecostales? ¿Dónde están los carismaniáticos? ¿Dónde están los carismáticos? ¿Dónde están los bautistas? ¿Dónde está eso? Pues la Biblia no menciona por ningún lado eso. Es un invento de hombre. La Biblia habla que Dios creó su iglesia. Pero estamos llenos de cosas que el hombre ha inventado, mas no estamos yendo a la palabra. Estamos creyendo más lo que dice una institución, no lo que dice la palabra. Tenemos que hacer una gran diferencia, y eso es lo que está ocurriendo hoy con la iglesia. Miren lo que sigue diciendo por favor en Romanos el capítulo 10, verso 2. Yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero su fervor es un fervor mal encausado, pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir. ¿Qué tratan de cumplir ellos? Los judíos tratan de cumplir, y así hay
iglesias cristianas que el pastor prohíbe, prohibido comer morcilla. Prohibido que usted se coma un pedazo de morcilla porque eso es la sangre. Pastor, usted no está entendiendo que es el nuevo pacto y que no está entendiendo qué es la sangre que está hablando en el Antiguo Testamento con relación a los animales y la sangre con relación al Cordero que es Jesucristo. Usted no está entendiendo y usted está trayéndole la ley a la iglesia cuando la ley está dada para el pueblo de Israel. 969 estatutos dados para el pueblo de Israel. Luego resumidos en 613, luego resumidos en el Decálogo, y luego viene Cristo y lo resume en uno y le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todas tus ganas, con todo. Ahí se resume. ¿Qué se resume? La ley y los profetas. Entonces usted tiene que guardar la ley. ¿Qué hago? La mujer se tiene que poner el pantalón, la falda, el pelo largo, no maquillarse para que sea linda y sea aceptada para el Señor. No, su merced no está entendiendo el Evangelio. Ay, es que no podemos comer puerquito porque el puerquito es bien puerquito. Entonces, que la Biblia está diciendo en el Levítico, le dicen a uno, no, es que el Levítico y Deuteronomio dice claramente que no podemos comer animal de pezuña hendida. Su merced, para el pueblo de Israel, para el pueblo de Israel. Entienda bien. No traigan la ley ahorita porque estamos en la gracia que es en Cristo Jesús. Y cuando hablamos de gracia no estamos diciendo que es una libertad para pecar. No, no, no. Estamos hablando es que Cristo nos ha traído a libertad. Y que no podemos traer cosas del Antiguo Testamento, traerlas como cosas de dogmas o misticismos para que usted tenga salvación. Por eso dice claramente, Pablo le dice, ellos no entienden. ¿Quiénes no entienden? El pueblo de Israel no entiende la forma de Dios. ¿Cuál fue la forma de Dios? Que envió a su Hijo amado, que envió al Salvador, que vino y trajo su preciosa sangre. Y con esa sangre te limpió a ti, te limpió a ti, te limpió a ti, me limpió a mí y nos hizo aceptos en el amado. ¿Usted entiende lo que le estoy diciendo en esta tarde? Amén. Esa es la libertad en Cristo. Esa es la libertad en el Salvador. Pero claro, cuando llegamos a algún lugar, pues no, mire, el pastor dijo que tengo que quitarme los zapatos y que tengo que quitarme la gorra y que tengo que quitarme no sé qué y que no puedo comer y que no puedo comer. ¿Qué dice Colosenses 2:16? Nadie te puede criticar ni en comida, ni en bebida, ni en días de fiesta. Nadie. No, es que mi pastorcito dijo. Pues su pastorcito dice una cosa, pero la Biblia dice otra cosa. ¿Entiende usted lo que le estoy hablando en esta tarde? Que una cosa es la libertad en Cristo en el Evangelio y otra cosa es lo que el hombre está creando. Y eso es lo que le está diciendo al pueblo de Israel. Ustedes siguen ahí, pueblo de Israel. Y Pablo les está diciendo claramente, mire, una vez más en el verso número 4, en el 4 dice: sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Cristo cumplió el propósito de la ley. ¿Cuál era el propósito de la ley? Llevarnos a Cristo. La ley era ¿qué? Maldición. ¿Qué es la ley? ¿De qué somos salvos? No le pregunte a las personas, ¿de qué somos salvos? De mis pecados. ¿Cuáles pecados? Sí, somos salvos de los pecados de la conducta. Pero la Biblia dice claramente que somos salvos ¿de qué? De la maldición de la ley. Gálatas, el capítulo 13, el verso 13 dice: maldito todo aquel que es colgado en un madero, porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Pero no estamos entendiendo. No estamos entendiendo qué es el Evangelio. Y por eso el pueblo, las iglesias están confundidas hoy. ¿Qué hacemos? Por eso el pastor mezcla, le dice a la iglesia: si usted no diga, es más maldito. ¿Cómo un pastor va a maldecir a alguien desde el púlpito y usa Malaquías capítulo 3 verso 15 diciéndole: maldito si tú no diezmas, maldito si tú no ofrendas? ¿Y en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Su merced, al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel. Hoy ofrendamos por amor, no por la ley. ¿Usted entiende? Ya no hay maldición. En Cristo Jesús ya no hay maldición. ¿Qué dice Romanos 8:1?
¿Qué dice Romanos 8.1? Mire, acompáñenme a Romanos 8.1, por favor. No crea lo que yo le digo. Romanos capítulo 8, el verso número 1, por favor. Dice: por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Pregunto, ¿hay condenación? ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Pero viene el pastor y le dice: si usted no diezma es maldito. Entonces la gente se asusta y dice: ay, no sé, yo soy maldito porque no diezmo. Su merced, entienda que es evangelio. Entienda la palabra. Entienda la palabra. Porque usted ofrenda hoy por amor, no por obligación, no porque le pusieron un revólver, no porque lo manipularon. Por amor. Si usted no quiere dar, no dé. Pero no es maldito. Si a usted le tiembla dar $5 y el pantalón le tiembla cuando da $5, hay gente que le tiembla dar $5. Tranquilo, no los dé, mejor no los dé, no los dé, no los necesitamos, porque no es por obligación. Usted tampoco es maldito, tranquilo, ya Cristo murió por usted. Cristo lo lavó con la sangre preciosa del Cordero. Dice que ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. ¿Entiende usted? ¿Entiende usted que el evangelio es alegría, gozo? El evangelio no es acartonamiento, el evangelio no es obligación, el evangelio no es que usted, es que tengo que ir porque me pegan. No. Usted busca a Dios porque lo necesita, porque lo ama, porque está enamorado, porque usted quiere ser un verdadero hijo de Dios. Por eso buscamos a Dios, no por obligación. Eso es el evangelio. Eso es entender la palabra. Y eso es lo que nos está diciendo la palabra aquí. Entonces Isaías está hablando al pueblo de Israel una vez más, que es un pueblo contumaz, que es un pueblo que no está entendiendo la palabra, que no lo reconocen, que no lo están buscando correctamente, que están alejados de él, y que entonces, por estar alejados, los asirios iban a venir y los iban a destruir. Ellos siguieron campantes y como si nada, ¿no? Bueno, entonces el Señor les dijo: ustedes no quieren seguir buscando. Bueno, entonces venga, los voy a llevar al exilio babilónico durante 70 años. 70 años. 70 años. Por cada año que no lo buscaron durante 7 años, se le multiplicó 70 años. Imagínense. Y Dios le ha dicho a la gente: venga, venga, estoy aquí, he venido a darte vida y vida en abundancia. Pero nosotros no estamos entendiendo el evangelio. No estamos buscando su presencia con alegría, con gozo. No estamos buscando su presencia como debe ser. Entonces en el verso número 4 dice, en el 3, perdón, de Isaías 1:3 dice: hasta un buey reconoce a su dueño y un burro reconoce los cuidados de su amo. Pero Israel no conoce a su amo, mi pueblo no reconoce mis cuidados a su favor. ¿Se da cuenta cuántos cuidados Dios no le dio a Israel? En la Segunda Guerra Mundial todavía el pueblo de Dios sigue siendo tan obtuso que, aunque Israel hoy en día es una gran nación, gracias a Dios, por su misericordia, pero en la Segunda Guerra Mundial 5 millones de judíos murieron. Todavía 5 millones de judíos, porque no están entendiendo que Jesucristo es el Salvador, que Jesucristo es el Mesías, que Jesucristo derramó su sangre por amor a ellos y a nosotros, que Él quitó el muro que nos dividía, que Él derramó su preciosa sangre, que el Dios invisible que está fuera de los cielos, de los cielos, de los cielos, trajo su imagen. ¿Cuál es la imagen? Jesucristo. Eso dice la palabra. ¿Dios tiene imagen? Sí, eso dice la palabra. Lea la Biblia. Dice que la imagen del Dios invisible vino y tomó forma de siervo. Dice Colosenses el capítulo número 2. Y tomó forma de siervo y se humilló hasta lo sumo y fue hasta la muerte y muerte de cruz. Y derramó su sangre. Vino y mostró al Padre. Es más, Felipe todavía le dice: Jesús, muéstranos al Padre. Jesús le responde: Felipe. Jesús como diciéndole ahí: Felipe, hermano, Felipe, si me has visto a mí, has visto al Padre. Y Felipe, muéstranos al Padre. Y así hay gente en la iglesia: yo no siento nada. Hay gente que se sale de la iglesia y dice: yo no sentí nada. ¿Qué quiere que sienta? ¿Que las sillas sean calienticas para que le caliente la colita? Para que usted diga: hoy sentí algo. ¿Qué quiere sentir? ¿Que le pongan corriente a las sillas para que usted diga? ¿Qué quiere sentir?
¿Eso es lo que usted quiere sentir? No, es la palabra viva que le habla a usted, me habla a mí, a mi espíritu. Es la palabra del Espíritu Santo que está hablando hoy a nosotros para que nos despertemos y lo busquemos. Ay, no, es que a mí el Señor hoy no me habló proféticamente. ¿Cuál proféticamente? Las profecías fueron cumplidas para Cristo. La Biblia dice que el último profeta fue Juan el Bautista, dice la palabra, y 23.500 profecías fueron cumplidas en el Cristo, en el Mesías. 23.500 profecías. La primera usted la encuentra en Génesis, el capítulo 1. ¿Y dónde están las demás? Lea todo el Antiguo Testamento. Pero como no quiere leer la Biblia, se la pasa más en YouTube y en Facebook. En YouTube, a ver a quién hace usted rico. A ver. Voy a afiliarme al canal de, no sé, cualquier tonto hoy en día. Y unas bobadas en YouTube. Y encantados en YouTube y Facebook. Pero no tiene tiempo para leer la palabra, no tiene tiempo. Entonces no hay excusa que usted diga, es que yo no te conocí. ¿Pero por qué no te conocí? Porque es un pueblo contumaz, porque la iglesia es contumaz, porque el mundo es contumaz, porque los jóvenes son contumaces, porque no quieren reaccionar, porque Dios nos está llamando a que regresen, a que caben en la fuente, a que tengan relación con Él. Pero el mundo les llama más la atención, la carne. Háblele de cualquier grupo de rock o de cualquier cosa en cualquier mundo, y eso se lo saben, se cantan las canciones a perfección, sacan la lengua. ¡Ah! Eso sí. Pero predique de Cristo en la escuela, le da pena. Predique, sea testimonio en la universidad, le da pena. Le da vergüenza. Porque el pueblo es un pueblo contumaz, porque la iglesia no está entendiendo que es evangelio. Dios nos llama a nosotros a que seamos un remanente diferente. Dios nos llama a nosotros que no podemos ser una iglesia tibia. No podemos ser una iglesia mediocre. Tenemos que ser una iglesia que conozca la palabra, que viva la palabra, que indague en la palabra, que hable la palabra, tiempo y fuera de tiempo, como decía Diego al inicio de la predicación. Pero hoy nos estamos durmiendo en los laureles. La iglesia está siendo movida por el mundo. Y no estamos hablando de legalismo, porque aquí no hay legalismo. Estamos hablando de la palabra viva, que es completamente diferente. Dice entonces el verso número 4: ¿qué nación tan pecadora? Pueblo cargado con el peso de su culpa, está lleno de gente malvada, hijos corruptos que han rechazado al Señor. ¿Eso pasa con la iglesia? Sí, su merced. Hoy pasa con la iglesia. ¿Sabe quién es la gran ramera? La iglesia cristiana que se ha volteado, que ya no predica el evangelio, sino que predica en prosperidad, de humanismo. 5 maneras para ser feliz, 8 maneras para ser victorioso, 4 maneras para ser un hombre exitoso, 5 maneras para... Mire, no estoy exagerando. En los púlpitos ahora se está predicando es cómo hacer el amor. En los púlpitos. En las iglesias. Y la gente aplaude y toma nota. Pero predique usted evangelio. Predique evangelio. Si usted predica evangelio es una secta. Si usted predica la palabra de vida es una secta del diablo. Si usted habla del Padre Nuestro es del diablo. Pero hable de la oración de Jabes. Ay, eso sí. Miren, ¿cómo es posible que un autor, el autor del librito de Jabes, que es así pequeñito, se volvió millonario con ese librito? Y la oración de Jabes ni siquiera era de él, sino de Jabes. La sacó, se inventó 4 cosas y vendió el libro. Pero usted predica de la Biblia. Biblia, ¿qué es eso? Usted sí es, fuchi. Pero predique evangelio. No les gusta. Pero predique emociones. Eso les encanta a la gente. Las emociones le mueven el corazón. Luces, cámara, acción, mujeres, danzas, banderines. Las mujeres ya danzan aquí bien con sus chicles bien pegaditos. Entonces, claro, uno está emocionado, pero yo danzo en el río. ¿Pero en cuál río está danzando? ¿En cuál río? Porque no estamos entendiendo el evangelio. Las emociones se mueven en las iglesias. Mucho es mucho. Pero el evangelio, completamente diferente. El verso número 15, el verso número 4 al final está diciendo: están llenos de gente malvada, hijos corruptos que han rechazado al Señor. Hijos corruptos. Estamos rechazando al Señor. Estamos rechazando su palabra. Si los hijos a veces rechazan
el consejo de los papás. El papá y la mamá se esfuerzan, le dan lo mejor y lo llaman y le dicen: mi hijo, mira, cuídate, haz esto. Ay, mi papá tan aburrido. Ay, mi papá tan... Eso era en su época. Ay, no. Mi cuerpo es mi cuerpo y lo voy a disfrutar. Le dicen a uno así: ay, no, yo... Así, una frescura. Si no escuchan la voz de su papá y su mamá, ¿ustedes creen que van a escuchar la palabra? Si ni la leen, si ni la abren, si ni la conocen, si le dan vergüenza, ni la cargan. Y si la cargan, cargan un Nuevo Testamento chiquitico de los Gedeones y por ahí en el bolsillo más viejo lleno de chicles, pegado ahí con chicles. Porque no, les da pena. Pero la palabra viva, ay, la palabra viva es una maravilla. Conocer a Jesús es una maravilla. Conocer su verdad es una maravilla. Juan 17:17 dice: santifícalos en tu palabra es verdad. ¿En dónde somos santificados? En la palabra de Jesús, en la única verdad absoluta que es la palabra del Señor. Dice el verso número 5: ¿por qué buscar más castigo? ¿Se rebelarán para siempre? ¿Se da cuenta? Dios le dice al pueblo de Israel: ¿pero por qué buscan más castigo? ¿Quieren asirios? Asirios. ¿Quieren persas? Medo-persas. ¿Quieren el imperio romano también subyugándoles y clavándoles los impuestos, quitándoles sus impuestos? Tome. ¿Quieren los babilónicos que se los lleven? Tome. ¿Quieren la destrucción de Jerusalén en el año 70? 2 veces ha sido destruida en Jerusalén. Y la segunda destrucción solamente quedó el muro de los lamentos, pegado a esta musulmana, se me olvida el nombre, la mezquita de Omar. Es lo único que quedó, es el único vestigio. Y todavía los judíos siguen orándole al muro de los lamentos en vez de orarle al Cristo. Un pueblo contumaz. Y la iglesia bailando y gozando, y no le están orando al Salvador. Entonces está diciendo: ¿por qué buscar más castigo? Y eso pasa con la iglesia. ¿Por qué me pasa tal cosa? Su merced, porque yo lo estoy llamando a que venga, que se ponga cuentas conmigo. Ay, ¿por qué no me salió tal cosa? Yo le puse fe. La gente dice: yo le puse fe. ¿Cuándo le pone usted? ¿Usted le pone fe a algo? No le puede poner fe a nada, porque Dios ya dio la fe como un granito de mostaza. Usted tiene que, ¿qué? Desarrollar la fe. La gente dice: póngale fe, más fe, más fe. ¿Cómo le va a poner fe? Póngale, otro poquito. Le faltó fe. No le faltó fe. Le faltó desarrollar la fe en Cristo, en su palabra. Pero no ha entendido. Entonces dice aquí: ¿por qué buscar más castigo? ¿Se rebelarán para siempre? Tienen la cabeza herida y el corazón angustiado. Desde los pies hasta la cabeza están llenos de golpes, cubiertos de moretones, contusiones y heridas infectadas, sin vendajes ni ungüentos que los alivien. Su país yace en ruinas y sus ciudades han sido incendiadas. Los extranjeros saquean sus campos frente a sus propios ojos y destruyen todo lo que ven a su paso. La hermosa Jerusalén está abandonada como el refugio del cuidador en el viñedo, como la choza en el campo de pepinos después de la cosecha, como una ciudad indefensa y sitiada. Si el Señor de los ejércitos celestiales no hubiera perdonado la vida a unos cuantos entre nosotros, habríamos sido exterminados como Sodoma y destruidos como Gomorra. Dios tuvo misericordia de algunos, del pueblo de Israel, y no los destruyó. Guardó un remanente para que su nombre se diera a conocer. Hoy la iglesia cristiana se ha prostituido, pero ha guardado un remanente en la iglesia cristiana que quiere conocer la verdad, que quiere conocer a Jesús, que quiere tener relación con Él. Mi pregunta, o la pregunta cardinal en esta tarde es: ¿usted estará entre ese remanente o quiere experimentar las cosas del alma? ¿Usted está en el remanente que quiere tener relación con Dios? ¿Usted está en el remanente que quiere regresar a Dios? ¿Usted está en el remanente que quiere volver a cavar en la fuente que es su palabra y no en el tarot? Y no en lo que digan sus amiguitos, y no en lo que diga el mundo, sino lo que dice la palabra.
Si usted está en ese remanente, mi amado hermano y amigo, lo felicito. Es tiempo de volver, es tiempo de regresar, es tiempo de indagar en la palabra, es tiempo de volver a Cristo, es tiempo de volver a su buena palabra. Hoy es el día de ponernos a cuentas con Él. Hoy es el día de decirle: Señor, te necesitamos. Hoy es el día de decirle: Señor, ayúdame a entender tu palabra, a no ser obtuso, a no ser contumaz, a no ser inmaduro, a no vivir sobre mis emociones, sino a vivir y a creer lo que dice tu palabra. Hoy Dios está llamando a jóvenes diferentes a los demás, familias diferentes a las demás, familias que crean, familias que busquen su presencia. Hoy Dios las está llamando, hoy Dios nos está llamando. ¿Pero de qué depende? De su voluntad. La Biblia, para resumir ya, la Biblia dice que hay 3 seres espirituales en la palabra, no hay más. Dios es espíritu, los ángeles son espíritu y el hombre es espíritu. Dios es único, santo, perfecto, suficiente. Es espíritu que trajo a la imagen, que es el Hijo, y que hoy la revela el Espíritu Santo por medio de su palabra. Los ángeles son espíritu que también tienen una voluntad, porque un ángel en el cielo, un ángel en el tercer cielo se rebeló contra Dios, y la tercera parte de los ángeles fueron destituidos a todo el universo, porque no quisieron hacer la voluntad de Dios. Ahora el hombre tiene una voluntad. ¿De qué depende? De que nosotros tengamos vida en nuestro espíritu, de que tengamos relación con Él. Su voluntad es si usted quiere buscar al Señor o no lo quiere buscar. Dios ha colocado el bien y ha colocado el mal. Algún pastor dijo: no, nunca ha colocado el mal. La Biblia dice que sí, Dios colocó el bien y colocó el mal. ¿Quién colocó en el huerto del Edén? ¿Quién colocó el árbol del bien y del mal? Para que el hombre tuviera una decisión. Pues hoy es el tiempo de decidir, iglesia. Hoy es el tiempo de decidir si usted quiere buscar a Dios en este 2020. Hoy en día he buscado en Facebook, sale 2020, año de victoria, año de prosperidad, año de gloria, año de unción, año de viajes, año de maletas, año. 2020 es el año de mirar desde la palabra. Usted tiene que mirar este año desde la palabra. Si usted el año pasado no tuvo relación buena con Dios, este es el año que debe empezar la relación con Dios. Vuelva a Dios, regrese a Dios, busque a Dios, no sea más contumaz. ¿Por qué sufrir? Por eso le dice a Pablo: ¿por qué sufrir? ¿Por qué quiere seguir sufriendo? Claro, no somos los de pare de sufrir, no, pare de sufrir, no. La Biblia dice que en el mundo tendremos ¿qué? Aflicción, pero confiemos que Él ha vencido el mundo. Si Él venció el mundo, nosotros también lo podemos vencer si estamos en Cristo. Hoy es el tiempo de volver a Dios. Quizás usted ha estado alejado de Dios. Quizás usted ha estado distante de Dios y la relación la ha partido. La ha partido porque a usted le gustan más las cosas de este mundo. Algunas son buenas, yo no estoy diciendo que sean malas, pero la prioridad se la está dando a esas cosas. Hoy es el tiempo que deje a un lado sus cositas y regrese a Dios. Hoy es el tiempo que valore más la palabra de Dios, la relación de Dios, valore la sangre del Cordero. Pero el dinero cobra más valor que la sangre del Cordero. Los amigos cobran más valor que la sangre del Cordero. Una fiesta cobra más valor que la sangre del Cordero. Es más, hasta la nieve les da miedo venir a la iglesia, porque la nieve los vuelve gallinas para buscar a Cristo. Y en el verano es el sol, la playa, brisa y mar, pero no buscan a Cristo. Son solo excusas para no tener relación con Dios. Le invito a que se ponga de pie en esta tarde y que con sus ojitos cerrados por un breve instante usted donde usted está, por favor, con sus ojitos cerrados, con reverencia, le diga al Señor: perdóname, Señor, de verdad